Saludo a todos, mi nombre es John Alexander Cortés. Este video pertenece a la sustentación de la práctica del laboratorio número 2, donde se nos está pidiendo solución para el siguiente problema: utilizar el sensor PIR para detectar un movimiento y con el sensor ultrasónico encender unos LEDs dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto: distancia lejana, distancia media y distancia cercana. Voy a presentar la simulación en Proteus. Pues tengo el sensor PIR, tengo Arduino Uno, tengo sensor ultrasónico. Quise ir un poco más allá, agregué un display de 16×4 para indicar la distancia en esta pantalla. Agregué un LED adicional para cuando el sensor ultrasónico esté en 1 se me encienda, indicando que hay una proximidad. Aquí están los LEDs y aquí está este potenciómetro que es con el que vamos a disminuir o aumentar la distancia. Damos play, me indica unos mensajes de inicio. Allí vemos que como el sensor PIR no ha detectado ningún objeto, entonces me está mostrando en la pantalla que no hay proximidad o proximidad no detectada. Si colocamos un 1 en este sensor, pues inmediatamente envía la señal y nos muestra en pantalla que es la distancia a la cual está el objeto y nos encendió el LED azul. Vemos que como está demasiado lejos no se me enciende ninguno de los otros LEDs. Si disminuimos un poco la distancia con el potenciómetro, se me tiene que encender este LED de la distancia lejana. Allí vemos que se encendió el primer LED. Si disminuimos aún más la distancia, entonces debe apagarse ese LED de distancia lejana y encenderse el LED de la distancia media, que es este que está aquí. Allí vemos que se encendió este y siempre nos va indicando en el display la distancia. Si disminuimos aún más la distancia totalmente, entonces se me debe apagar el LED de distancia media y encender el LED de distancia cercana, y me sigue mostrando en el display la distancia a la cual se encuentra el objeto. Allí vemos que se encendió el LED de distancia cercana. Sin importar aquí si disminuimos o aumentamos la distancia, si el sensor PIR no detecta ningún objeto, pues nos debe apagar todos los LED e indicar en la pantalla que no hay proximidad de objetos. Como podemos ver, ahí nos apagó todos los LEDs y nos indicó en pantalla que no hay proximidad de objeto. Explicación un poco del código. Inicialmente se declaró la LCD, se declaró los pines a los cuales va conectada, se declaró los pines de los LEDs, los pines del sensor ultrasónico y los pines del sensor PIR. Se declararon unas constantes y unas variables de tipo entero. En el void setup se definió el tamaño de la pantalla y se definió el funcionamiento de los pines. En este caso los LEDs son salida y el eco y el sensor PIR son entradas. Tenemos unos mensajes de bienvenida o de inicio, perdón. Siguiendo, pues lo que se hace es llamado a la función apagar LEDs. Ya les explicaré qué contiene esa función. Es para apagar todos los LEDs, poner los pines en estado bajo. Pasamos al void loop y tenemos este
estas dos funciones, se hacen el llamado a estas dos funciones. Seguido pues tenemos una condicional para la variable estado y se hace aquí un cálculo de la distancia. Se hace un llamado de nuevo a la función apagar LEDs y se define aquí si hay que lanzar alguna alerta, si hay algún objeto dentro de los límites que se han colocado. Luego pues aquí tenemos este trozo de código que es la función apagar LEDs, que lo que hace es poner todos los pines de los LEDs en bajo, o sea, los apaga todos. Luego seguimos con esta función y aquí lo que se hace es comprobar si hay que lanzar alguna alerta visual. En este caso se hace una comparación de la variable distancia, y si distancia es menor que umbral 11 y distancia es mayor a umbral 12, entonces poner el pin del LED verde en alto. Luego, si distancia es menor a umbral 12 y mayor a umbral 13, entonces encender el LED amarillo, que es la distancia media. Y por último, pues encender el LED de distancia cerca. Es lo que hace en ese trozo de código. Luego aquí con esto lo que se hace es el cálculo de la distancia y se muestra en el display, en la pantalla. Luego con esta función del trigger lo que se hace es colocarlo inicialmente, leerlo, y si está en bajo se espera 2 milisegundos y de nuevo se lee, y si está en alto se espera 10 milisegundos y así sucesivamente, y de nuevo se lee el pin. Es lo que se hace allí en esa función. Luego tenemos esta función del peer, que lo único que hace es compara esta variable valor y lee el pin del sensor peer, y con este condicional if, si esta variable valor es alto, entonces que escriba en el pin del LED azul un alto, o sea que lo encienda. Y tenemos este else, si lo lee, si no, entonces lo que hace es escribir en ese pin bajo, apagarlo, y nos muestra este mensaje en la pantalla que dice proximidad no detectada. Pues eso es todo. Muchas gracias.